Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos encontramos con el ingeniero Osiris de León, geólogo de la República Dominicana. ¿Cómo se siente, señor Osiris? Saludos, Cristi. Saludos a toda la sociedad dominicana. Contento de estar conversando contigo y con todo el país. Excelente. Queremos saber ahora en estos días de lluvia, porque usted es el que más sabe del tema. Cuéntenos un poco de estas vaguadas que se esperan y de los que son los llamados ríos atmosféricos. Fíjate, Cristi, para este año 2024 se esperan situaciones anormales en términos meteorológicos, por una combinación de dos factores importantes. Tú sabes que estamos en medio de un proceso de cambio climático. Eso implica altas temperaturas que generan alto contenido de vapor de agua desde la superficie del mar. Entonces, tú sabes que como el aire caliente pesa menos que el aire frío, ese aire caliente que se produce después que la temperatura está por encima de 27 grados Celsius tiende a subir y va desplazando aire frío que está allá arriba en los niveles medios y altos de la troposfera. Por tanto, tú tienes una alta concentración de vapor de agua. A eso tienes que sumarle que en este año 2024 estamos en pleno desarrollo del fenómeno de la niña. Cuando tú tienes la niña, tienes alto contenido de humedad en la cuenca del Atlántico. Mientras tienes resequedad en el Pacífico, es decir, sequía en el Pacífico, tienes exceso de humedad en el Atlántico. Por tanto, se combinan dos factores. El tema del calentamiento global, que te produce mucho vapor de agua, y el tema del fenómeno de la niña. Eso te augura para este año muchas lluvias, todo lo que es el verano, todo lo que es el otoño y todo lo que es parte del invierno. Y los países de la región tienen que prepararse, porque eso que tú llamas ríos atmosféricos, y que lo has visto en Brasil, lo has visto en Europa, lo has visto en California, lo has visto en Las Vegas, no es más que una concentración anormal de vapor de agua en los niveles medios de la troposfera, que se va desplazando empujado por una corriente de viento, y la cantidad de vapor de agua que tú tienes allá arriba equivale a la cantidad de agua que tú tienes en un río caudaloso. Entonces, donde ese chorro, ese jet va desplazándose, te va dejando tanta lluvia como un diluvio. Y entonces cuando tú ves el fenómeno en las imágenes de satélite, tú dices, pero tiene un movimiento similar al de un río, solo que en lugar de estar en la Tierra está en la atmósfera, está en la troposfera. Y esa situación, Cristi, se va a dar cada día con más frecuencia, porque al tú tener cada día temperaturas más altas, a nivel de récord de temperatura, y tener fenómenos de la niña que te llevan a toda la cuenca del Atlántico a estar cargada de humedad, eso implica que vas a tener frecuentemente en las Antillas Menores, en las mayores como Puerto Rico, la Hispaniola, Jamaica, Cuba, mucha lluvia que se va a extender hacia todo el Golfo de México y hacia la costa este de Estados Unidos. Este año, 2024, se espera como un año anormal, y así lo ha planteado la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Normalmente la NOAA te pronostica a final de mayo, principio de junio, que para el año se pueden tener 10, 11, 12, 13, 14 tormentas si tú tienes un fenómeno de la niña. Sin embargo, para este año 2024, la NOAA te ha dicho que tú debes esperar aquí en el Atlántico entre 17 y 25 tormentas, Wow. de las cuales la mitad, es decir, entre 8 y 13, pueden evolucionar a huracanes. Y de esos, la mitad, entre 4 y 7, pueden evolucionar a huracanes mayores, que son huracanes de categoría 3 en adelante. Eso implica que desde junio temprano, todos los países de la región y los gobiernos municipales de cada país tienen que prepararse. Ya no solamente el gobierno nacional, la presidencia de la República, sino que cada alcalde
de cada municipio y cada director de cada distrito municipal tiene que, desde junio, tener sus operativos y aplicarlos, sobre todo en las zonas conocidas como inundables. Sí, desde ahora sería bueno enviarle un mensaje para la poda de los árboles que siempre causa estragos con lo que son los cables eléctricos. O sea que no tenemos que esperar el día de, sino la prevención es parte de lo esencial. También queremos saber si se han realizado algunos estudios en lo que tiene que ver con el cambio climático en la República Dominicana, ya que esto va de la mano con los eventos naturales. Mira, está demostrado con los estudios que ha hecho la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, con los estudios que hace el Centro de Investigación Copérnicos, que está en la Unión Europea, con los estudios que hace el Observatorio Mauna Loa, que está en Hawái, que el cambio climático responde a un exceso de moléculas de dióxido de carbono que están en los niveles altos de la troposfera y que impiden que la radiación solar reflejada, que debe salir al final de cada tarde, salga con libertad. Y al no poder salir porque está bloqueada, se devuelve y el planeta se va calentando. Aquí en República Dominicana se hacen estudios respecto al nivel de producción de gases de efecto invernadero. En el sector eléctrico, que a nivel global es el sector número 1. En el sector transporte, que a nivel global es el sector número 2. En el sector industria, que a nivel global es el número 3, y en el sector urbano, que a nivel universal es el número 4. Luego tú tienes el sector agrícola, tienes el turismo, tienes la minería, etc. Pero los 4 fundamentales son los 4 que te he citado. Entonces, en la medida en que tú vas cambiando en tu parque energético unidades térmicas por unidades renovables, por ejemplo, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía solar, entonces tú vas reduciendo tus emisiones y eso se va contabilizando. Pero en la medida en que tú vas importando autos eléctricos, que en lugar de utilizar gasoil, gasolina o gas, utilizan una batería eléctrica de alta capacidad de almacenamiento, baterías normalmente de litio, eso te permite a ti emitir menos gases. Cada vez que tú consumes 100 kilovatios hora de energía eléctrica térmica, tú estás aportando unos 60 gramos de CO2 a la atmósfera. Y cuando tú recorres 100 kilómetros en tu vehículo utilizando combustibles fósiles, estás aportando unos 15 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Por tanto, en la medida en que tú utilizas menos combustibles para producir energía eléctrica y menos combustibles para el sector transporte, menos emisiones directas de dióxido de carbono tú estás llevando a la atmósfera. Y eso entra en la contabilidad. Y cada país tiene el compromiso cada año de presentar en las cumbres de las partes, las COP, cuáles son los esfuerzos que ha hecho para reducir las emisiones y en qué medida ha hecho las emisiones. Entonces tú tienes 2 instituciones que manejan el tema. Por un lado, lo maneja la Oficina Nacional para el Cambio Climático y por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, esa data se presenta a los organismos internacionales, se presenta al IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el brazo científico de las Naciones Unidas que lleva esa contabilidad. Y de esa forma se sabe a nivel global qué está haciendo cada país, si está incrementando las emisiones o si está reduciendo las emisiones conforme a los protocolos firmados en las cumbres de las partes. Excelente. Y queremos saber cuáles son esas medidas que usted entiende que el gobierno debe tomar desde ahora para las próximas semanas con relación a las lluvias significativas que se esperan. Número 1, tomar el inventario de puntos críticos a nivel de inundación en todos los núcleos urbanos. Santo Domingo,
Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Bávaro, Punta Cana, Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares, todo el país. Entonces, en colaboración con la Defensa Civil, la Comisión de Emergencias, el Centro de Operaciones de Emergencia, el Cuerpo de Bomberos y los voluntarios locales, comenzar a identificar los puntos hacia donde tú debes drenar en el menor tiempo y con el menor costo. Te lo digo porque yo lo he hecho para comunidades. Sí. Comunidades que han tenido problemas de inundación, me han llamado, yo he ido, he visto el tema, caminamos el área, vemos donde hay una cañada, un arroyo, y les he sugerido, miren, busquen una pala mecánica con la alcaldía, hagan una zanja desde aquí hasta aquí, esa zanja llénenla de grava, luego cúbranla por completo, y ya cuando llueva el agua se va a ir por ahí. Luego me han llamado para decirme, hicimos lo que usted dijo y funcionó. Eso hay que hacerlo ahora ya. Sí. Y hay que hacerlo en cada núcleo urbano y en cada tramo de carretera, en cada tramo de avenida, en cada tramo de calle, que sabemos que se inunda cuando llueve torrencialmente. Esos puntos son conocidos. Tú vas a cualquier barrio de cualquier ciudad del país y tú preguntas, ¿dónde se inunda aquí? Y todo el mundo te dice. En Santo Domingo todo el mundo sabe que alrededor del Club Los Prados, desde que llueve se inunda. Sí. Es decir, no es noticia nueva. Tú vas a Los Prados y la gente te lleva de forma directa en 3 minutos a los sitios que se inundan. Pero igual pasa en el Cibao. Así como usted lo dice, lo sabe la gente, como no lo saben los gobiernos y la alcaldía, que son los responsables de la zona. Así es, así es. Por tanto, como los puntos son conocidos, lo que hay que hacer es aplicar soluciones. Entonces, creo que la tarea primaria, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, que son los alcaldes, es comenzar desde la primera semana de junio a planificar los sistemas de drenaje. Es decir, ¿cuáles son los puntos críticos? El número 1, el número 10, aquel. Entonces tú vas en ese orden, desde el 1 hasta el 10, y vas resolviéndolo todo en función de prioridades. El más grande, el que te crea más trastorno, el que te crea más dificultad, el que es más criticado por la comunidad, ese es el primero que tú sales a resolver. Y una vez que resuelves ese, vas resolviendo los demás. Pero es posible resolverlo. Creo que ahí es donde tiene que concentrarse la tarea primaria. Después de la inundación que tuvimos en Santo Domingo el 4 de noviembre del 2022, y después de la inundación que tuvimos en Santo Domingo el 18 de noviembre del 2023, lo que la sociedad hoy día más teme es a la inundación. Sí. Porque perdimos vidas en ambos casos, 2022 y 2023. Y en cada caso más de 1,000 vehículos se ahogaron. Por tanto, la gente tiene miedo ahora de que su carro se le inunde porque a veces la gente tiene en su carro su inversión. Y a veces una inversión que todavía no ha terminado de pagarle al banco. Entonces nadie quiere que su auto se le eche a perder con una lluvia torrencial. Si logramos comenzar a resolver los problemas de drenaje que tenemos en Santo Domingo y en todas las demás ciudades del país, la sociedad va a aplaudir y va a agradecer esa acción, porque después que hemos visto lo que ha pasado en los últimos 2 años, la gente quiere priorizar todo lo que tiene que ver con el sistema de drenaje, sobre todo porque tú tienes el mar aquí en Santo Domingo, está al sur, y si tienes el mar ahí, lo lógico es que tú drenes todo el agua para el mar. En Bávaro y en Punta Cana, tú tienes que drenar el agua hacia dónde, hacia el mar que está ahí cerca. No es complicado, no implica mucho conocimiento científico, ni implica altas sumas de dinero en los sistemas de drenaje. Es cuestión de ver cuál es el modelo aplicable a cada caso particular para buscar el modelo de menor costo, el más efectivo, el de más durabilidad y el de más aporte para tranquilidad de la comunidad. Y hablando de drenaje, es lo más crítico que podemos tener aquí mismo en Santo Domingo, porque es un caos cuando llueve, ya uno no se puede movilizar, cualquier persona dura 2 y 3 horas en un tapón. ¿Usted considera que los trabajos que se están realizando ahora van a estar a tiempo? Siempre vamos a tener que estar haciendo trabajos. Primero porque tenemos una larga deuda acumulada por décadas. Santo Domingo, al igual que Higüey, al igual que La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago, son ciudades que han ido creciendo
olvidándose del sistema de drenaje. La gente aquí te diseña torres, urbanizaciones, escuelas, hospitales, pero muy rara vez tú ves que se esté diseñando y construyendo un adecuado sistema de drenaje. Nos acostumbramos a que la ciudad de Santo Domingo, San Pedro, La Romana, Higüey, están levantadas sobre plataformas de roca caliza porosa, donde el agua drena verticalmente, rápidamente en los periodos de lluvia. Pero hay un problema, Cristi, y es que en la medida en que la ciudad va creciendo, tú tienes edificios que bloquean los poros de la roca, tienes calles y avenidas que bloquean los poros de la roca, tienes aceras y contenes que bloquean los poros de la roca, tienes estacionamientos que bloquean los poros de la roca, y en la medida en que crece la ciudad, crece el bloqueo al sistema de drenaje natural vertical que tiene esa plataforma de roca caliza. Lo correcto hubiese sido que desde el primer proyecto, hace 5 o 6 décadas, hubiésemos puesto paralelamente con lo que estamos bloqueando un sistema de drenaje. Es decir, tú no puedes bloquearle las fosas nasales y la boca a una persona porque no tiene cómo respirar. Claro. Eso nos pasa con el suelo. Si tú le estás bloqueando con una urbanización, con una avenida, con un estacionamiento, con aceras, la porosidad que permite que el agua de lluvia se infiltre rápidamente hacia el subsuelo, tú tienes que darle una alternativa. Y si no le das esa alternativa, cuando llueva, el agua no va a poder drenar, se va a acumular, va a subir de nivel y entonces viene el trastorno, viene el caos y viene la crítica. Entonces, todos esos núcleos urbanos que a través del tiempo se fueron desarrollando sin un adecuado sistema de drenaje, tú tienes que comenzar. Entonces, por tanto, es allá atrás que tenemos que empezar, no es solamente en el presente. Lo que quiere decir que 3 meses, 4 meses de esta temporada no te da tiempo suficiente para tú terminar un correcto sistema de drenaje, pero tiene que ser un proyecto que comience y no se detenga hasta no terminar. Entonces, tú tienes que verlo en cada demarcación, dentro del presupuesto disponible, y eso incluye a los principales núcleos urbanos. Excelente. ¿Y usted considera que la infraestructura de nuestro país está apta para estos cambios climáticos con temperaturas más altas, con terremotos más fuertes? ¿Cómo usted evalúa realmente la construcción en República Dominicana? Mira, la construcción tenemos que evaluarla en 2 bloques. Primero, la construcción formal, que es la que se rige por el reglamento geotécnico R024 y por el reglamento sísmico R001, pero esa construcción es la de menor volumen. Lamentablemente, Cristi, la construcción de mayor volumen en la sociedad dominicana es la informal. Porque en los pueblos la gente lo que hace es que busque el albañil del barrio, que no es ingeniero, sí. Él no sabe de ingeniería. Y él te construye igual en roca y en suelo porque no distingue la respuesta sísmica de la roca y la respuesta sísmica del suelo. Ni conoce los niveles de erosión en roca y en suelo. Por eso, nosotros tenemos muchas falencias a nivel constructivo. Teóricamente, cada obra tiene que ser supervisada por el ministerio correspondiente. Antes lo hacía el Ministerio de Obras Públicas, ahora lo hace el Ministerio de Vivienda, pero también por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que conforme a la ley 6160 es asesor del Estado. Sin embargo, la informalidad en toda la territorialidad dominicana limita los esfuerzos que hacen el Ministerio de Vivienda y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. En cualquier barrio, en cualquier calle, tú te encuentras que alguien está levantando un edificio y el que lo está construyendo no es ingeniero. El que está supervisando a veces es el dueño, no es ingeniero. Nadie está supervisando eso. Lo vimos no hace mucho con un edificio que colapsó en San Cristóbal. Y cuando llegué allí para ver las causas del colapso, me encontré que allí no había nadie vinculado a la ingeniería que fuese el responsable directo de la obra. Son cosas que hay que ir superándolas gradualmente. No se logra de la noche a la mañana porque la gente siempre cree que si llama a un ingeniero se le encarece la obra, pero que si llama al albañil del barrio se le abarata la obra. Y buscando la economía hemos ido construyendo vulnerabilidad. Vulnerabilidad frente a huracanes,
vulnerabilidad frente a terremotos y vamos a tener que ir corrigiendo esas vulnerabilidades para que no nos pase lo que le pasó a Puerto Príncipe, Haití, el 12 de enero del año 2010, cuando un terremoto de magnitud 7 destruyó 400.000 edificaciones y mató 316.000 personas. Nadie quiere que eso ocurra en su sociedad, en su comunidad, en su vecindad, pero puede ocurrir. Y la mejor manera de evitar que una tragedia de esa dimensión ocurra en nuestra nación es siguiendo al pie de la letra el reglamento R024, el reglamento sísmico R001, y que en cada obra de ingeniería, no importa el tamaño de la obra y no importa el lugar donde esté la obra, quienes estén allí sean ingenieros certificados por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y por los ministerios que tienen que ver con el sector construcción en la sociedad dominicana, que son el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Así es. También queremos saber, hablando del tema de Haití, ¿cómo nos puede afectar en 5 años, según su criterio, su conocimiento, ese desvío del río Masacre, donde sabemos que en ese territorio se siembran, dicen que más de 5.000 tareas? Entonces, ¿cómo usted lo ve a largo plazo? Mire, es un conflicto que nunca debió haber comenzado. Lamentablemente, Haití comenzó esta obra sin consultar al gobierno dominicano, sin consultar a la sociedad dominicana. Apenas vinieron a consultar a la sociedad dominicana en mayo del año 2021, cuando ya el canal estaba en su fase final. Y lo que le plantearon al gobierno dominicano es que eso no implicaba un desvío del cauce del río. Y fue cuando me tocó intervenir en el tema y dije, bueno, realmente el cauce va a seguir ahí. Ellos tienen razón desde el punto de vista de la semántica de que el canal no implica un desvío del cauce del río, pero sí un desvío del agua. Un desvío del agua porque el objetivo de todo canal en todas partes del mundo es captar agua desde donde hay para llevarla hacia donde no hay. Pero esa agua que tú llevaste del punto A al punto B no retorna. Y cuando nos hemos reunido con las autoridades haitianas, se lo hemos dicho de forma técnica, porque han tratado de seguir insistiendo en que no implica un desvío. Miren, señores, dejemos de jugar a la semántica y a la retórica. Y vamos a hablar en términos reales de hidráulica. Cuando usted toma el agua de un río y lo desvía para otro río, como le están haciendo ustedes, esa agua no va a volver nunca. Por tanto, dejemos de decir que no es un desvío. Sí es un desvío y ustedes lo saben. Tampoco digan que República Dominicana les está negando 1 metro cúbico de agua y que República Dominicana quiere tener una hegemonía en el uso del agua fronteriza. En la región fronteriza tenemos 3 ríos: el río Dajabón, el río Artibonito y el río Pedernales. Y entre los 3 suman cerca de 100 metros cúbicos por segundo como caudales. Y de eso ustedes están utilizando aproximadamente 93. Porque ustedes están usando los 90 metros cúbicos por segundo totales del río Artibonito, están utilizando 2 metros cúbicos por segundo del río Pedernales y 1 metro cúbico por segundo del río Dajabón. Quiere decir que quienes tienen una hegemonía en el uso del agua en la región fronteriza son ustedes y no los dominicanos. A partir de ahí no han vuelto a repetir ese concepto muy distante de la realidad, porque era una forma de presentarse frente a la comunidad internacional como víctimas de un país vecino que tiene mucha agua y la utiliza y le niega a ellos un poquito de agua. Lo que decidimos hacer como país fue reactivar el canal de la Vigía, que es un canal que está en la antigua aduana, en Dajabón. El canal ha sido reactivado con un sistema de bombeo, se instalaron 3 bombas y entonces desde ahí se capta 1 metro cúbico por segundo para llevarlo a la Vigía y desde ahí devolverlo al cauce del río Dajabón, justo aguas arriba de donde está la toma del canal Veterano Cero. De esa manera, tú le garantizas hoy y mañana a los productores agrícolas de La Vigía, de Sánchez, de Cañongo, de Manzanillo,
el agua mínima que tienes que garantizarle en términos de lo que es el caudal ecológico para proteger la laguna de Saladilla, para proteger las zonas arroceras que están ahí en desarrollo desde hace 70 años. No estamos hablando de agricultores que se emplazaron ahí ayer, Cristi. Ahí tú tienes agricultores que están produciendo arroz desde hace 70 años y que cuentan con esa agua. Y que es deber del gobierno dominicano y de la sociedad dominicana proteger a esos productores. Por tanto, lo que se ha hecho en términos de logística allí es garantizarle el agua a los productores dominicanos. Ahora bien, hay que pensar en el mediano plazo y es hacia ahí donde va tu pregunta. Entonces, hacia el mediano plazo ya se ha declarado de urgencia la construcción de la presa de Don Miguel. Es una presa que se va a construir sobre el cauce del río Dajabón, aguas arriba de Dajabón, es decir, al sur de Dajabón. Y la idea es que ahí tú puedas retener los caudales. Cuando tú tienes lluvias torrenciales como ahora, toda esa agua la retienes y entonces tú administras, porque el río Dajabón, y es un tema que se ha discutido mucho, y lo discutimos con los funcionarios haitianos en la sede de la OEA en Washington, es un río que nace en la loma Pico de Gallo, que queda al sureste de Loma de Cabrera. Pasa por Loma de Cabrera, luego pasa por Dajabón. Y al llegar a Dajabón es que entra a formar parte de la frontera. Pero desde Dajabón hasta su cabecera, el río no tiene absolutamente nada que ver con la frontera. Por tanto, no se le aplica en ese trayecto el tratado firmado entre Haití y la República Dominicana en 1929. Eso quiere decir que la República Dominicana tiene perfecto derecho, como tú en tu casa, a tú decidir de qué lado tú pones la cocina, la terraza, o el comedor, o el jardín, o una cisterna. Así los dominicanos tenemos legítimo derecho de, en un río nuestro, en territorio nuestro, distante de la frontera, hacer cualquier captación que entendamos importante y que la entendamos pertinente para el presente y para el futuro. Entonces ya desde ahí tú puedes derivar agua por un lateral hacia el río Dajabón para que Haití pueda hacer uso de esa agua. Y por el otro lado, tú derivas agua para la zona arrocera comprendida entre Dajabón y Manzanillo, pero siempre protegiendo a tus productores agrícolas. Claro. Le dijimos a los ciudadanos haitianos y a la delegación técnica de Haití que lo que ellos tenían que hacer era un acuerdo de uso compartido de las aguas en la región fronteriza, que es lo que en la República Dominicana las juntas de regantes le llaman el tandeo. Es decir, Cristi moja en su tanda de 6 de la mañana a 8 de la mañana y Osiris moja su tierra en su tanda de 8 de la mañana a 10 y el otro de 10 a 12. En tal virtud, le dijimos a ellos, si los productores agrícolas dominicanos no están usando esa agua de noche, ustedes tienen libertad de usarla, porque luego que llega a la bahía de Manzanillo, ya esa agua entra al mar y ya no se está aprovechando. Si bien es cierto que uno dice siempre, el agua se está perdiendo en el mar y algunos ambientalistas te dicen, como me lo han dicho a mí en un foro, no, Siri, pero esa agua no se pierde porque es parte del ciclo. Sí, es cierto, es parte del ciclo hidrológico, pero se saliniza. Claro. Y ya después que se saliniza, ya ahora Cristi no puede usar esa agua para agricultura, ni para un acueducto, ni Osiris tampoco. Entonces, la idea es que usted pueda aprovechar esa agua antes de que llegue al mar, porque ahí es donde ella está dulce, antes de llegar al mar. Después que ya llega al mar, en el mar tú tienes una infinita cantidad de agua, solo que no la puedes utilizar porque tiene un alto contenido de sales, sobre todo cloruro de sodio y cloruro de potasio, que te suman unas 35,000 partes por millón de cloruros. Eso es un 3.5% de sal y eso es inmanejable para la agricultura y para los acueductos. Pero mientras el agua viene dulce, porque toda el agua de lluvia te va a caer siempre dulce, porque no trae sales, no tiene minerales de ningún tipo, el agua de lluvia es como si fuera agua de batería, porque es vapor de agua. Y cuando el agua se evapora del mar, los minerales no se evaporan. Es agua que sube en pequeñitas burbujas. Como vapor, no tiene sales. Las sales se quedan. Cuando tú haces mucho ejercicio en el mirador
o en el gimnasio, tú te das cuenta que tú te pasas la mano por la piel, está llena de sal, después que tú sudaste. ¿Por qué? Porque al tú sudar, el agua sale en vapor y se va a la atmósfera, pero la sal se queda, porque la sal no se evapora. Eso ocurre en el mar. Entonces, como la sal se queda, el agua que sube a los niveles medios y altos de la troposfera no tiene ningún tipo de sal, no tiene ningún tipo de mineral. Cuando tú colectas en el techo de tu casa agua de lluvia, como lo hacía tu abuelo, que quizás tenía un aljibe y aprovechaba el agua de lluvia para el abastecimiento del hogar, esa agua nunca tenía minerales, nunca tenía sales. En tal virtud, lo que tú tienes que hacer es aprovechar el agua de lluvia en todo ese territorio entre Loma de Cabrera y Manzanillo, porque ya después que llega a la bahía de Manzanillo, ya el agua está mezclada con el agua de mar y está salinizada. Entonces, vamos a diseñar un plan de aprovechamiento compartido de las aguas en la región fronteriza para que esa agua pueda satisfacer las necesidades de acueductos y de canales de riego de ambos países. Esa sería la solución. Es bueno también poner una pausa, un punto ahí donde va, porque ellos han dicho que pueden seguir con otros ríos. Entonces, de verdad que esa sería la mejor solución. Y hablando de presas, queremos saber cuándo se va a construir esa presa tan anhelada en la Altagracia. Mira, en la Altagracia se ha estudiado una presa sobre el río Duey. Hay estudios preliminares que hicimos por allá, por los años 2003, 2004. Hay la posibilidad de construir una presa sobre el río Chabón para alimentar no solamente el acueducto del municipio cabecera de la provincia de la Altagracia, sino todo el polo turístico de la Altagracia, desde la zona de Valladolid, Boca de Yuma, Juanillo, Capcana, Punta Cana, Bávaro, Nisibón, Macao, La Bacama. Toda esa zona. Tú lo puedes lograr. Hasta ahora toda esa región ha dependido del agua subterránea. Pero en la medida en que crece la hotelería en la provincia de la Altagracia, crece la demanda de agua subterránea. Pero no crece la recarga de agua subterránea. Eso quiere decir que tú tienes un desbalance. Tú estás sacando del subsuelo más agua de la que el subsuelo está recibiendo como recarga neta. Sí. Para poder darte esa agua, el subsuelo tiene que tomar prestado agua del mar que le queda cerca, la succiona. Es como un cheque que tú das por 1,000 pesos, pero tú solamente tienes en el banco 800 pesos. Entonces el banco paga tu cheque, pero tomó prestado 200 pesos de fondo de caja. Y tu administrador de cuentas te llama y te dice: Cristi, tú mandaste un cheque de 1,000 pesos, yo lo pagué, pero tú solamente tenías fondos por 800. Así que deposítame los 200 para yo tener mi caja en balance. Eso pasa en el subsuelo. En el subsuelo, si tú sacas agua de más, creas un desbalance, creas un déficit, pones tu cuenta en rojo y tiene que balancearse cuando vuelva y llueva y se compense esa agua. Pero cuando tú tienes un régimen permanente de captación, tu déficit, tu cuenta en rojo va creciendo, creciendo y creciendo y viene la intrusión salina. Y ya tú tienes áreas en Bávaro, en Punta Cana, donde la intrusión salina avanza 3 kilómetros. Eso quiere decir que ya se está dañando el acuífero. Y para tú poder resolver el tema necesitas frenar por un tiempo la extracción de agua subterránea y la solución es esa presa. Hacer una presa o en el río Duey o en el río Chabón, alimentar el acueducto municipal, alimentar el acueducto de la hotelería, hacer un plan maestro de aprovechamiento de agua superficial para toda la provincia de la Altagracia, incluyendo el borde costero, de forma tal de que cada hotel se conecte a ese borde, a ese acueducto, a lo largo de ese borde costero, y entonces ya se le dé un respiro de largo plazo a los campos de pozos. Excelente. Ahora mismo en la Altagracia existe una preocupación, no sé si usted ha visto la construcción de la expansión de Ciudad La Palma
de Hoyo Claro tiene que ver con un área muy bonita, protegida, y se dice que va a seguir expandiendo hasta esta zona. Entonces ahora mismo han llamado la atención porque dicen que no existe con los permisos que necesita de medio ambiente y va a afectar entonces un área protegida. ¿Cuál sería su opinión sobre esa Mira, tú sabes que ahí tú información? tienes lo que es el Parque Nacional Cotubanamá, que es el nombre que adquirió lo que originalmente era el Parque Nacional del Este, establecido por Joaquín Balaguer en el año 1974. Quiere decir que desde el año 74 hasta la fecha han pasado ya 50 años de área protegida. En un área protegida hay regulaciones de intervención que están claramente establecidas en la Ley de Áreas Protegidas 20204, que forman parte del SINAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En tal virtud, el Ministerio de Medio Ambiente nunca aprueba ningún proyecto que entre en conflicto con el plan de manejo de un área protegida que forme parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas dentro del texto de la Ley de Áreas Protegidas 20204. Excelente. Y queremos saber también cuáles son esas medidas que se están tomando ante los posibles terremotos que pueda sufrir nuestro país. Una alerta, vamos a decir, a las escuelas. ¿Cuáles son esas medidas que se llevan a cabo para prevención? Fíjate, teóricamente cada 3 meses nosotros debíamos tener un simulacro de evacuación de las aulas en todas las escuelas, primarias, secundarias y universitarias, pero no lo hacemos. Teóricamente cada semana debíamos tocar el tema en cada aula de cada escuela de cada pueblo de nuestro país. No lo estamos haciendo. Hasta que llegue un evento sísmico importante y entonces ahí comenzamos a preocuparnos. Lamentablemente, venimos a preocuparnos siempre cuando es tarde. Nos preocupamos post-evento y no pre-evento. Me alegra que tú me preguntes sobre este tema porque una de las cosas que siempre hemos dicho de manera pública al Ministerio de Educación, ¿qué se está haciendo para educar a los niños en la escuela primaria? Yo lo he hecho muchas veces. Yo he ido por muchas escuelas a dictar charlas. He ido por todas las universidades a dictar charlas. Estoy siempre en la televisión y en la radio hablando de este tema. Respondo a la prensa escrita cada vez que me preguntan de este tema. Bueno, pero esa es mi participación como ciudadano, como geólogo, como profesional, como entendido en sismicidad. Pero el Ministerio de Educación es quien está administrando las aulas y ahí tenemos muchos estudiantes que merecen estar orientados de qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Pero no se está haciendo. Yo preparé para el Ministerio de Educación hace 3 años 2 cápsulas educativas que formaban parte de aquellas 55 cátedras ciudadanas, que en principio era una, pero el tema fue tan amplio que hubo que hacer 2. Y la idea era que se repitiera permanentemente esa cápsula educativa, que está ahí, grabada, editada, un buen trabajo, en cada aula. Que así como tú los viernes tienes, por ejemplo, en la escuela actividades artísticas, tú puedes hablar los viernes media hora de prevención y mitigación de desastres y el profesor pueda pasar ahí un video, uno de esos o de cualquier otro tema, y que cada viernes el niño sepa que tiene un poquito más de aprendizaje en relación a lo que él sabía hasta ese momento, y que ese conocimiento el niño vaya ahora y lo comparta con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus amiguitos vecinos. En la medida en que tú tienes una sociedad que sabe reaccionar ante un evento sísmico, tú tienes menos daños al momento de un terremoto. Haití fue sorprendida por un terremoto el 12 de enero del año 2010. Nadie allí estaba esperando un terremoto. La sociedad estaba haciendo su vida normal y de repente vino la sacudida. Tú no tuviste tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, un día para prepararte. Entonces, si ya sabemos que el terremoto no nos da tiempo para prepararnos, lo que tenemos que hacer es prepararnos antes de que venga el terremoto.
Y esa preparación tenemos que tenerla en todas las escuelas, en todos los liceos, en todas las universidades, en los clubes de Rotarios, en los clubes de leones, en las juntas de vecinos, en las alcaldías municipales y donde quiera que se puedan reunir muchas personas que estén preocupados, así como tú y como yo, por el tema de la sismicidad. Y lo bueno de eso, ya como está la era digital también, o sea, se puede transmitir por las redes sociales, se puede pasar por televisión, por radio, un día en un concierto en pantalla gigante, en las pantallas que existen en las avenidas, o sea, no hay motivo por el cual no hacerlo. Y también preocupa el tema de que no sabemos si los equipos que existen ante un evento de esa magnitud, por ejemplo, los bomberos y todos sí darían abasto. O sea que un día pasa, pueden pasar 10 años, pero un día pasa. Y la prevención es lo más importante. Queremos un mensaje final para todo el pueblo dominicano en estos tiempos. Agradecido a ti, Cristi, agradecido a todo el pueblo dominicano que me han dado la oportunidad en el día de hoy, al igual que el amigo y hermano Víctor Dumé, de conversar sobre estos temas de meteorología, climatología, sismicidad, prevención y mitigación de desastres, porque creo que de estos temas tenemos que hablar más frecuentemente y hacerlo con el mayor nivel de detalle posible y con el mayor nivel de compromiso de preservar vidas y propiedades. Nosotros estamos en el deber y en la obligatoriedad de proteger a nuestra sociedad. Y la mejor forma de hacerlo es comenzando educando a nuestra población. Y quienes mejor pueden recibir ese conocimiento son los niños. Excelente. Porque cuando esos niños lleguen a ser adolescentes, tendrán un dominio detallado, pormenorizado de la realidad sísmica, de la realidad climática, de la realidad meteorológica y ayudarán a la sociedad de ese momento a tomar las mejores decisiones. Así que yo te invito a ti, invito a Víctor Dumé, invito a todo el pueblo dominicano a asumir el tema de la prevención y mitigación de desastres como un tema central en la sociedad dominicana y entre todos asumir el compromiso de que el Ministerio de Educación también asuma este sacerdocio como parte de una tarea fundamental para proteger a nuestra población. Así que gracias inmensas por darme esta oportunidad de conversar contigo y con toda la sociedad. Gracias a Víctor Dumé y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Amén, igual a usted, gracias por venir, esta es su casa y sabemos que estará muy pronto con nosotros. Síganos en las redes sociales, comparten esta información, dale me gusta y comenten.